ahora que yo ya sé, bien, ya sé cuál es el ángulo máximo, ya conozco los coeficientes de Rossi y demás, me dice, bueno, ahora yo tengo ganas de inclinarlo 16 grados. Entonces, lo interesante de esto es que si yo no hago todo el proceso anterior, y si yo, por ejemplo, no hago el problema A, y digo, bueno, me voy al problema B, y me dice, se lo inclina a 16 grados. Ahí nosotros de entrada no sabemos qué fuerza de Rossi va a estar actuando. No sabemos, no tenemos idea. Primero necesitamos determinar si la fuerza de Rossi que va a actuar es la dinámica o la estática. Como nosotros ya hicimos el apartado A, sabemos que con 16 grados este cuerpo se va a deslizar. Ya lo podemos asegurar. Entonces vamos a estar en presencia de la fuerza de Rossi dinámica. Ya no va a estar actuando la estática. Bien, pregunta, ¿varía el coeficiente de Rossi estático entre el cuerpo y el tablero? ¿Cuánto vale la fuerza de Rossi generada entre ambas superficies para este ángulo de inclinación que llamaremos beta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cambia el coeficiente de Rossi? Sí. Sí, ¿Por qué cambia? Ya sería porque el ahora roce el cuerpo dinámico, está en ¿no? movimiento. Bien, Porque ahora tiene una aceleración. podríamos decir que es el dinámico, pero el coeficiente de Rossi en realidad no va a cambiar, sigue siendo el mismo. El coeficiente de Rossi depende de las superficies que están en contacto. Es lo que yo le decía, si tengo madera con madera, si tengo hielo sobre madera, si tengo goma sobre goma, eso determina el coeficiente de Rossi. Pero no está bien la respuesta que ustedes dieron. Sí, ahora ya no vamos a trabajar con el estático, vamos a trabajar con el dinámico. Pero fíjense que el problema inició con una superficie horizontal. Y yo con la superficie horizontal determiné los coeficientes de Rossi, tanto el estático como el dinámico. Y después empiezo a inclinar. Yo cuando inclino, la fuerza de Rossi cambia porque la normal cambia. Pero los coeficientes de Rossi no. Los coeficientes de Rossi dependen únicamente de las superficies de apoyo. Me imagino que están tomando apunte de las cosas que estoy diciendo. O la fotito. No, de las cosas que estoy diciendo. Tomen apunte, no estén sentados mirando el techo. Bien. Entonces ahora vamos a determinar Repita de nuevo, profe, eso lo de... ¿Qué? No te escuché. Profe, repita lo de fuerza de Rossi, lo que explicó hace un instante. Lo que yo les estaba diciendo es que los coeficientes de Rossi dependen únicamente de las superficies de apoyo, de la superficie en contacto. Yo haciendo esto, tengo coeficientes de Rossi estático y dinámico entre mis manos. No es una superficie de apoyo, son superficies en contacto. No depende de la normal. Si yo voy inclinando, si inclino 15, 16, 17, 14, no me importa. Los coeficientes de Rossi siempre van a valer 0,20 el dinámico, 0,25 el estático, porque estamos hablando de este objeto sobre esta superficie de apoyo. Para que los coeficientes de Rossi cambien, yo tengo que cambiar los cuerpos, ¿sí? Que están en contacto. Profe, o sea que si en este punto B el problema dijera de que cambiaron la superficie en la que estaba el cuerpo, ahí sí cambiaría Ajá. el coeficiente de roce. Ahí sí cambian los coeficientes. Seguro cambian. La fuerza de roce dinámica que yo voy a tener va a depender de la normal y de la superficie de apoyo. Por eso la primera pregunta que te hace es, ¿cambia el coeficiente de roce? No. O sea, acá dice el estático, pero en realidad ni el estático ni el dinámico cambian, porque sigo trabajando con los mismos cuerpos. Bien, dice, se sabe que al superar los 14 grados el cuerpo comienza a deslizar y la fuerza de roce que actuará será la dinámica. Esto ocurre porque al aumentar el ángulo, aumenta el seno, por lo tanto, la componente X del peso supera la fuerza de roce estática máxima y el cuerpo comienza a acelerar. Entonces, acá ya va a cambiar, ya no va a ser como anterior, que habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas daba 0 siempre. Acá en el eje Y va a seguir dando 0 porque este cuerpo no atraviesa el piso, ni va dando saltos. Entonces, ahora tenemos una n doble primada. Bueno, esta doble primada también
Se pone así, ¿por qué? Porque acá nosotros tenemos una normal diferente. Si la normal en el problema, en el inicio, en el plano horizontal, valía 20, a los 14 grados va a valer menos, no hice el cálculo, ¿sí? Va a ser 20 por el coseno de 14, pero va a dar menos, supongan que daba 17. En este problema, como el ángulo cambió, seguramente la normal también cambia, entonces se le pone un doble primado por eso. Entonces mi n doble primada va a ser igual a p por el coseno de beta, ¿sí? Por el coseno de 16. Y la fuerza de roce dinámica es igual a mu por la normal. Entonces encontramos ahí la fuerza de roce dinámica. Acá fíjense que no apliqué la segunda ley de Newton en ningún momento porque no sé cuánto vale la aceleración, entonces no puedo resolver esa ecuación. Pero sí pueden encontrar la fuerza de roce dinámica simplemente aplicando esta formulita, que es la relación que hay entre módulos de la normal con el módulo de la fuerza de roce dinámica. Entonces sabemos que la fuerza de roce dinámica va a ser mu por el peso por el coseno de beta. Y eso me da, bueno, ese valor. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Esto es 0,20, estos son 20 newton, y esto es el coseno de 16. Si ustedes multiplican eso, va a este valor. Ahora, si quiero la fuerza, ¿sí? El valor, acá dice cuánto vale la fuerza, no me pide el módulo de la fuerza, la tengo que expresar en forma vectorial. ¿Sí? La expresión en forma vectorial es con versor, con dirección, con sentido, con módulo, tengo que dar todo. Obviamente seguimos usando el mismo sistema de referencia. Ahora que tenemos la fuerza de roce dinámica, ahora sí podemos determinar la aceleración. Profe, ¿puedes volver a la diapositiva anterior? Así le saco una Sí. captura porque no pude copiar. Sí. Listo, profe. Muchas gracias. Bien, ahora que ya tenemos la fuerza de roce dinámica, podemos determinar la aceleración. Bien, siempre recuerden que nosotros, de que empezamos, siempre poníamos un 0 acá. Bueno, acá ya no puedo poner un 0 porque yo sé que este cuerpo está acelerado. Entonces, la sumatoria de fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X, que en este caso es distinta de 0. Y es la que estamos buscando. Bien, en el eje X tengo la componente X del peso, la fuerza de roce dinámica, es igual a m por a. Acá simplemente voy reemplazando valores, ¿sí? Esta va a ser por el seno. Esta es la relación de módulos que hay entre la fuerza de roce dinámica y la normal. Y ya sabemos que la normal es igual a PI. Entonces simplemente reemplazo. Fíjense que, miren de interesante, a mí siempre me resultó muy interesante este resultado. Yo voy haciendo acá reemplazos, voy identificando incógnitas que sé, que no sé, para despejar lo que estoy buscando. Pero si me quedo solo con eso, y no voy analizando lo que va ocurriendo, como que pierdo información. Acá miren de interesante lo que yo leo acá. Yo sé que el peso es igual a m por a. La fuerza de roce depende indirectamente del peso. No es exactamente igual al peso, pero depende indirectamente del peso. Y la aceleración también depende de la masa. Entonces, fíjense que la masa me aparece en el primer término, en el segundo término y en el tercer término. ¿Qué puedo hacer con la masa? Puedo sacar factor común de un lado y después cuando pase la masa de la derecha a la izquierda, ¿se cancela? Bien, se me cancela, ¿sí? Cancelo, cancelo, cancelo. ¿Y qué significa eso? No depende de la masa. Es lo que yo les decía de que hacer física no es únicamente
reemplazar valores en una formulita. Bueno, el profe me dijo que la aceleración vale tanto. La reemplazo en esta formulita, saco tal cosa, termino el problema, ya sé física. No. Razonen un poco. ¿Qué va a depender de la gravedad? Si yo elimino la masa en todos los términos, ¿qué puedo decir de la aceleración? Que no depende de la masa. Muy bien, que no depende de la masa. ¿Y eso les parece lógico? Sí. O sea, si Sí. yo tengo un plano inclinado, y pongo un objeto de 1 kilo y un objeto de 3000 kilos, ¿ustedes creen que se van a acelerar igual? Y en un principio no. Acá me está Dependerá de la diciendo que masa sí. del objeto. Acá me está diciendo que sí. Que no depende de la masa, miren. No hay dependencia en la masa, fíjese. No hay dependencia de la masa. Eso es porque importan solamente los coeficientes de rozamiento. ¿Cómo? ¿Verdad, profe? ¿No será por los coeficientes de rozamiento nada más? Depende del coeficiente de roce, por supuesto. Mira, acá aparece el coeficiente de roce. Y también depende, obviamente, de la gravedad, ¿sí? La aceleración en un plano inclinado va a depender si yo estoy en la Tierra, si estoy en la Luna. Pero no depende de la masa. Eso es muy interesante y eso ocurre también en son varios casos antiintuitivos, por ejemplo, en un péndulo. En caída libre. Caída libre tampoco depende de la masa. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Acá pasa algo parecido. Si en un plano inclinado, todos los cuerpos se aceleran y los factores que influyen acá son la gravedad, el ángulo del plano inclinado, por supuesto, y en este caso el coeficiente de roce dinámico. Si yo no tengo roce, fíjense que acá se me va este término y me aparece que la aceleración en un plano inclinado es un porcentaje de la gravedad. Entonces es algo así como una especie de caída libre, como amortiguada, por así decirlo. De hecho, cuando creo que Galileo cuando hizo mediciones de aceleración, él lo hacía con planos inclinados porque ahí, digamos, amortigua un poquito la aceleración de la gravedad, que es alta. ¿Me van siguiendo? Claro, sí. Sí, profe. El ejemplo de la pluma y el martillo en el vacío, eso también es un ejemplo de caída libre, y ahí se puede observar que todos los objetos caen independientemente de su masa con la misma aceleración. Solo que, bueno, suele ocurrir que hay factores diferentes. Si yo pienso en un ejemplo extremo como el que les di, que pongo un objeto de 1 kilo y un objeto de 3000 kilos, lo más probable es que el objeto de 3000 kilos tenga un coeficiente de roce diferente que el de 1 kilo. Bueno. Lo que le encanta hacer a ustedes es dar numerito. Ahí está el numerito es lo de menos. Lo importante es la interpretación de la ecuación y cómo la voy aplicando, ¿sí? El numerito me da 0,81. Bien, el cuerpo se deslizará con una aceleración de módulo constante de valor 0,81 metros por segundo cuadrado en la dirección del eje OX, sentido positivo. Y ahí, bueno, doy la aceleración completa, ¿sí? Dirección, módulo, sentido. Recuerden que esto es una ecuación vectorial, que yo la paso a una ecuación escalar, por lo tanto el resultado me da escalar. Si me están pidiendo una aceleración, bueno, no me la piden, acá yo la calculé. Si yo calculo la aceleración la tengo que expresar como vector, ¿sí? Porque es un vector, no es un número. Voy a avanzar un poquito más rápido porque nos queda sin tiempo para hacer el problema que nos falta. Dice, si el cuerpo parte del reposo, desde la parte más alta del tablero, que tiene una longitud de 0,80 metros, ¿con qué velocidad llega al punto más bajo? Bueno, lo interesante es que después de todo lo que nosotros hemos resuelto, nosotros hasta aquí lo que hicimos es dinámica, ¿sí? Aplicamos las leyes de Newton, trabajamos con fuerzas, y llegamos a la conclusión de que acá yo tengo una aceleración constante. Entonces, al tener una aceleración constante, son perfectamente válidas todas las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Y trabajo como si esto fuese una partícula que tiene una aceleración de tanto, que es lo que vimos la semana pasada. Entonces, pero para eso yo necesito saber si tengo una aceleración o no, y si la aceleración es constante.
En este caso tengo una aceleración constante, entonces aplicamos como cualquier caso de movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Aplico me piden la velocidad final. Esta es una ecuación que se obtiene de una combinación de las ecuaciones de cinemática, es independiente del tiempo. ¿Sí? Sé que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, entonces simplemente paso a la raíz, reemplazo los valores y obtengo el módulo de la velocidad. Bien, ¿alguna duda? Profe, al final la aceleración no dependía de la masa. No depende de la masa. Bien. Es lo que yo les decía. Estoy resolviendo un ejercicio de física. Llego acá y veo y digo, tengo dos opciones. Resuelvo con los ojos tapados así, resuelvo, entrego valores, entrego la hoja, me voy y me olvido de la materia. No, no me sirve a mí, ni a ustedes, ni a nadie. Cuando yo llego a esta ecuación y observo que la masa se me va, lo primero que digo es, wow, eso quiere decir que la aceleración no depende de la masa. Y eso es a mí particularmente me parece muy poco intuitivo. O sea, no es algo que uno dice, es obvio que la aceleración que va a tener un cuerpo no depende de la masa. En este caso se cumple eso. Por eso les decía que está bueno también un poco interpretar las ecuaciones que uno va utilizando. Porque de hecho, de ahí es donde yo saco información. Si no, esto simplemente se traduce en un conjunto de símbolos sin significado. Que no dependa de la masa es algo que a mí puntualmente me resulta llamativo. Porque no es algo que uno espera, por así decirlo. Ok. Profe, en el chat había una pregunta que decía, profe, pero no se dice que la aceleración es inversamente proporcional a la masa. En el caso de caída libre, la aceleración depende de la fuerza aplicada, y la fuerza aplicada es m por g, y eso es igual a m por a, te da que la aceleración siempre es g, de caída libre. Recordad que en caída libre es un modelo en el cual no hay fuerza de roce con el aire, son varias condiciones que tienen que cumplir para que yo pueda observar que todos los cuerpos de diferentes masas caen con la misma aceleración. En un plano inclinado pasa lo mismo. En un plano inclinado, como la componente X del peso es la que te acelera, vos tenés algo parecido es como que yo lo que hago es reduzco la aceleración de la gravedad. Y en vez de tener una aceleración de 9,8, en este caso, por ejemplo, tengo una aceleración de 0,81. No es tan bruta como 9,8 metros por segundo, que es una aceleración enorme, pero sigue siendo una aceleración que no depende de la masa. Eso quiere decir que todos los cuerpos en ese plano inclinado, que tengan obviamente ese coeficiente de roce, que esto depende del coeficiente de roce, pero vos fíjate, por eso yo hablaba del caso en el que no haya roce. ¿Qué pasa si no hay roce? Si no hay roce, este término, este mu dinámico, se vuelve 0. Entonces, todo este término se me va. Entonces, la aceleración de la gravedad va a ser g por el seno del ángulo. Recordad que el seno del ángulo varía entre 0 y 1, entre 0 y 90 grados. Entonces, si yo tengo 0 grados, tengo el seno de 0, no tengo aceleración en el eje X. Si yo inclino 10 grados, voy a tener g por el seno de 10, g por el seno de 45, g por el seno de 60, g por el seno de 90. El seno de 90 es 1. Entonces, en un plano vertical, tengo la aceleración de la gravedad. Lo que hace el plano inclinado es como que amortigua la gravedad. Pero todos los cuerpos se aceleran en un plano inclinado y es independiente de su masa. Depende únicamente de g, de la inclinación del plano, y en el caso de que haya roce, obviamente amortigua más todavía. Fíjate, acá tengo un menos. Perfecto, profe, gracias. Bien. Profe, Sí. para sacar la velocidad final, ¿de dónde sale la ecuación esa? ¿Está? Sí. Esta ecuación es una combinación de las ecuaciones de cinemática, ¿sí? Yo tengo x y de t es igual a x0 más b0, ¿verdad? Y después la ecuación de las velocidades. Yo combino esas ecuaciones. La idea es que sea independiente del tiempo. Fíjate, acá el tiempo no aparece.
la variación de la velocidad depende directamente del desplazamiento. Yo combino esas ecuaciones y obtengo este resultado. Aparte, señorita, lo que ha ocurrido aquí en esta exposición del profe, usted cuando vio la parte dinámica, las fuerzas involucradas son constantes, permanecen constantes en el tiempo y en la posición en el caso que se esté moviendo, deslizándose sobre el plano inclinado, a lo cual lo lleva que la aceleración es constante también esta situación. Por lo tanto, el movimiento descrito por ese objeto, ese bloque, es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde existe una aceleración constante y puede aplicar las ecuaciones cinemáticas del MRV. Ah, bien, gracias. Exactamente. Esperen que quiero ver cómo hacer para dejar de compartir pantalla. Profe, Ahí está. Sí. nada, le iba a pedir si podía sacar un screenshot a la diapositiva 7 y 8. Dame un segundito, ya la tengo. Bueno, gracias. Profe. Sí. Profe. Yo le quería comentar, digamos, de que esta es la primera clase en la que pude entrar a la clase práctica de física porque nunca me llegó el mail para acceder a la clase de la comisión esta. ¿Te inscribiste? ¿No? ¿En qué comisión estás inscrito vos? En la 10, en esta. Bueno, hoy hemos dado una clase particular y hemos hecho un conjunto de las 3 comisiones que se dan los viernes a la mañana. Ya después, si querés, mándame, cuando termine la clase, si querés, quedarte un ratito más y ahí pasame el mail y yo te mando la invitación. Dale, no hay problema, gracias. Ok. ¿Cuál es la diapositiva que me decías? ¿Quieres sacarle foto? La 7 y la 8. ¿Esa? Sí. Ah, espera, esta no es. Me confundí de problema. Ya te abro, dame un segundito. Bueno. Ahora sí. La 7. ¿Esa? Sí. Y la siguiente. Ay, me pasé. Esa. Ahí está, sacale captura. Listo. Lo volví a pasar. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno, pasemos al problema 19. Que tenemos re poquito tiempo y quiero ver si podemos terminar este problema. Bien. El problema 19 es un problema de caída libre. Bien, tenemos un helicóptero que desciende verticalmente con rapidez constante de 12 metros por segundo y se suelta una granada de 100 gramos cuando el helicóptero se hallaba a 120 metros de altura. Bueno, esos son los apartados, ya los vamos a ir leyendo a medida que vayamos resolviendo. Entonces, yo voy a hacer una esquemita así de la situación. Tengo una persona que está ubicada en el suelo. Pongo mi sistema de ejes coordenados cartesianos XY. Y tengo ahí un helicóptero donde hay una granada. Este helicóptero desciende con velocidad constante. Y cuando se encuentra a 1200 metros del piso, la granada se cae.
Entonces, lo primero que pregunta es, ¿qué fuerza neta actuaba sobre la granada inmediatamente antes de soltarse? Entonces, antes de soltarse, recuerden que tanto el helicóptero como la granada descienden con velocidad constante. ¿Qué opinan ustedes? Si va con velocidad constante, ¿cuánto vale la fuerza neta? No hay fuerza porque no hay aceleración. ¿No hay fuerzas? Sí, 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 la fuerza neta es cero, quiero decir. Bien. Bien, va con velocidad constante y tengo dos fuerzas. Una es el peso y la otra es la normal. Yo sé que el helicóptero desciende verticalmente con velocidad constante y en el eje Y hay un movimiento rectilíneo uniforme, pero es un movimiento uniforme, o sea, no tengo una aceleración. Entonces, tanto la componente X como la componente Y de las aceleraciones es nula. Entonces, la fuerza neta es nula. Como dijo bien el compañero ahí. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, sí. Sí, profe. Sí, es fácil decir, cuando yo digo, está en reposo. Bueno, está en reposo, obviamente la fuerza neta es nula. Pero para un físico que vaya a velocidad constante o que está en reposo es lo mismo. Recuerden que el movimiento es relativo. Bien. Me hace la misma pregunta, pero ahora cuando se suelta, digamos, cuando ya no está en contacto con el piso. Entonces, cuando la granada cae, deja de estar en contacto con la superficie de apoyo, por lo tanto, la única fuerza que actúa, si suponemos despreciable la fuerza de roce con el aire, es el peso. Entonces, este cuerpo ahora ya no está en el helicóptero, sino que cayó, tiene una velocidad inicial, pero además tiene una aceleración, que viene determinada por el peso. Bien, sabemos que la aceleración es igual a g, que es menos 9,8. Bien, si dice que vale 100 gramos, lo paso a kilogramos y me da que la fuerza es 0,98 N en la dirección negativa del eje Y. Voy a avanzar un poquito rápido, chicos, ¿no? Estas preguntas son sencillas. Bien, dice, representar gráfica y cualitativamente la velocidad de la granada en función del tiempo desde un segundo antes de caer hasta inmediatamente antes de impactar el suelo. Bien, fíjense que la gráfica yo la estoy haciendo en la zona negativa del eje. ¿Por qué? Porque como yo tomé positivo para arriba, entonces la velocidad apunta siempre hacia abajo, digamos. Comienza con una velocidad negativa. Acá me pide que sea cualitativo, por eso no pongo valores, pero creo que era menos 12. No me acuerdo si era menos 12, creo que sí. Es constante, desciende, pasa un segundo y de ahí, pum, cae. Y cuando cae, se empieza a acelerar. El módulo de la velocidad aumenta. Vectorialmente se hace más negativa. Así es. El primer segundo, la velocidad de la granada se mantiene constante, ya que desciende en conjunto con el helicóptero. Luego comienza a crecer el módulo de la velocidad, ya que al tener una fuerza neta diferente de cero, su aceleración es constante. Como se tomó el eje positivo hacia arriba, la velocidad de la gráfica es negativa. Vamos al punto D. Perdón, chicos, voy muy rápido. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Lo divide en Ok. dos movimientos, ¿verdad? ¿Cómo? Que pone ahí lo que serían los dos movimientos, ¿verdad? Claro, porque el problema me dice que grafique desde un segundo antes. Entonces, antes de caer, tengo una velocidad constante. Después de caer, el módulo de velocidad aumenta. Ah, bien. Bien, dice, calcular la velocidad v y la distancia recorrida s por la granada después de 10 segundos de la caída. Bien. Vamos a considerar para nuestras ecuaciones que el movimiento comienza cuando la granada cae. Es decir, por ahora nos vamos a olvidar
de ese 1 segundo antes que nos había pedido el apartado anterior. Es decir, no tomaremos el segundo anterior a la caída que se consideró en el problema anterior. Nuestro TI, nuestro T inicial, es igual a 0. Será en el instante que comienza a caer. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Nuestros datos son, vectorialmente, la posición inicial es 1200 metros en J, la velocidad inicial es menos 12 metros por segundo en J, y la aceleración es menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado en J. Entonces vamos a reemplazar los datos en las ecuaciones generales de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien. Ya acá ya no escribo nada vectorial, directamente trabajo con la ecuación escalar. Tengo mi posición inicial positiva, velocidad negativa y aceleración negativa. Y la velocidad queda así. Bien, velocidad inicial, esto es B más A por T. La velocidad es negativa, la aceleración es negativa y T, tomamos la inicial como 0, ¿sí? Bueno, esta pregunta la puse yo y la respondí antes de poner la pregunta. Los versores no los pongo, ¿por qué? Porque el movimiento es en un único eje, ¿sí? Esto en el eje Y. Todos los versores son J, entonces es medio redundante ponerlos. Bueno, como ya tengo mis ecuaciones de movimiento, tanto de velocidad como de aceleración, de posición, puedo determinar tanto la velocidad como la distancia recorrida por la granada después de 10 segundos. Lo que tengo que hacer es encontrar la velocidad a los 10 segundos, ¿sí? Simplemente reemplazo, acá en esta ecuación, en la anterior, acá pongo 10, me queda menos 12, menos 98, ¿sí? Porque multiplico por 10, y el resultado es menos 110 metros por segundo. Es decir, esa es la velocidad que alcanza la partícula luego de 10 segundos. Y acá lo que me da es la posición, que no es lo mismo que distancia recorrida, ¿sí? La partícula estaba a 1200 metros del piso cuando cae la granada. Luego de 10 segundos, la partícula estará a los 591 metros del suelo. Eso no quiere decir que la partícula recorrió 591 metros. Entonces, acá es la pregunta que yo hago. La granada a los 10 segundos se encuentra a 591 metros del suelo. Pero, ¿es esta la distancia que recorrió? Entonces yo hago dos gráficos acá. Esta es la posición de la granada, cuando t vale 0. Y esta es la posición de la granada cuando t vale 10. Entonces la distancia recorrida no va a ser 591, sino la diferencia que hay entre este punto y este punto. Entonces la distancia recorrida por la granada es 609 metros. ¿Está bien? Sí. Perfecto, profe. Perfecto. Profe, ¿podría volver a la diapositiva anterior que justo la pasó rápido y no pude copiarla? Sí, sí. Uy. Ahí está. Listo, Ahí gracias. simplemente reemplacé los valores, digamos. Siempre que ustedes tengan que reencontrar a una posición, a una velocidad, sea lo que sea que les piden, ustedes siempre lo que tienen que hacer es encontrar la ecuación particularizada para el movimiento de su cuerpo. Pues las ecuaciones generales de movimiento rectilíneo uniforme son, como dice la palabra, generales. Cuando yo reemplazo los datos, particularizo mi ecuación para el movimiento de mi granada. Es válida para mi granada. Y con esas ecuaciones ya puedo obtener toda la información que se me pueda pedir. Como en este caso, por ejemplo, que me piden la velocidad y la distancia recorrida. Sí, la velocidad es esa. Esta. Bien. Menos 110 J. Esta es la velocidad. Y la distancia recorrida, la distancia recorrida es 609 metros. Quiero hacer una observación, Gonzalo. Volví a las ecuaciones que les presentaste a los chicos, nada más. A las de posición y de velocidad.
Ajá, ¿de ahí? Sí, esas dos. Fíjense ustedes, el profesor lo que ha asumido él en la ecuación general, digamos, de posición en función del tiempo, aparece en t menos 0 segundos que ha puesto él, ha considerado el inicio de la caída, ahí el 0 segundos. ¿Sí? Porque como el problema hablaba de que a 10 segundos antes de la caída y después, perdón, un segundo antes de la caída, que teníamos movimiento rectilíneo uniforme de la granada junto con el helicóptero. Así que la expresión general, ahí donde te aparece el delta de t, ¿sí? Y de t será la posición inicial, más la velocidad inicial por el delta de t, más un medio de aceleración por delta de t al cuadrado. Entonces no hay que tener miedo también, porque yo pude haber puesto también el instante inicial en un segundo, en 1,0 segundos. Entonces, lo que correspondería después ya sería, vamos, a los 10 segundos, sería en el instante 11 segundos, menos un segundo, son los 10 segundos en ese intervalo de tiempo de caída. ¿Está claro? Claro, exactamente. Por eso nosotros, digamos, por eso lo primero que yo puse aquí en el texto es que para nuestras ecuaciones de movimiento comienza, lo pongo entre comillas porque en realidad no comenzó ahí, pero es como que nosotros comenzamos a contar el tiempo cuando la granada cae. Claro, que es algo Si yo arbitrario. quiero considerar el segundo anterior como el comienzo del momento, las ecuaciones son válidas a partir de que empieza a caer. Por eso ahí, como dice el profesor, tengo que poner sí o sí t menos 1. Bien. Sigamos. El apartado B me dice, resolver el mismo problema para el caso de que el helicóptero hubiera estado ascendiendo con la misma velocidad, con la misma rapidez, por ejemplo, ahí, en el momento de empezar a caer la granada. Explicar el significado físico que tiene el área bajo la curva, interpretando los signos de las diferentes zonas de la gráfica. Me pide bastante este problema, porque básicamente pide que haga todo de nuevo, solo que ahora vamos a considerar que la velocidad inicial, en vez de descender, este objeto ahora está ascendiendo. Es muy interesante este problema porque recuerden que cuando nosotros nos encontramos aquí, en esta diapositiva, creo que ya me pasé, esperen. Acá. Fíjense, cuando nosotros nos encontramos aquí en la distancia recorrida, ¿cómo hice para encontrar la distancia recorrida? Tome la posición final, menos la posición inicial. Bien, la posición final menos la posición inicial me va a dar un vector hacia abajo que va a ser igual a 609. Eso es lo que se llama desplazamiento. Es definición de desplazamiento. En este caso, como el movimiento siempre fue en el mismo sentido, el desplazamiento y la distancia recorrida coinciden. Pero eso no siempre ocurre. En el problema que vamos a tener ahora, como este cuerpo estaba ascendiendo y cae, va a tener un instante, un pequeño periodo de tiempo en el que este cuerpo va a ascender, va a ascender, va a ascender, y después va a descender, va a descender, va a descender. Entonces, el desplazamiento, que es posición inicial menos posición final, no me va a dar igual que la distancia recorrida. Porque lo que recorrió efectivamente este cuerpo fue hacia arriba y hacia abajo, pero se desplazó hacia abajo. Entonces, la distancia recorrida es fácil de determinar cuando el movimiento es en el mismo sentido. Por eso usamos palabras diferentes. No es lo mismo desplazamiento que distancia recorrida. Y no siempre coinciden. Únicamente coinciden cuando el movimiento es en la misma dirección y en el mismo sentido. Perdón, me confundí. ¿Por qué no es lo mismo distancia recorrida que desplazamiento? No entendí bien. Porque por definición, desplazamiento es posición final menos posición inicial. Entonces, si yo me levanto hoy de mi casa, me voy a la facultad, doy clase, me voy al centro, no sé, me compro algo en el centro, me voy a visitar a mi madre y me vuelvo a mi casa, ¿cuál ha sido mi desplazamiento? De la casa a la facultad, de la facultad al centro, del centro a la casa de su madre y de la casa de su madre a su casa. ¿Cómo? No, mi movimiento inició ¿cuándo?
Desplazamiento sería 0. El desplazamiento es 0. Ah, porque volví al punto de inicio, claro. Yo no me desplazo nunca nada todos los días, porque siempre vuelvo a mi casa. En cambio, la distancia recorrida claramente es lo mismo. Lo que vos dijiste hace rato de la casa, eso es lo que eso es la distancia recorrida. Entonces, Ah, bien, ahora entiendo. cuando el helicóptero suelta la granada y la granada cae de 1200 a 581, creo que era, lo que recorre y el desplazamiento coinciden, porque siempre fue en una línea recta. En cambio, en este caso vas a ver que no van a coincidir, porque acá yo que tengo un objeto que se está moviendo hacia arriba y de la nada empieza a acelerar para abajo. Entonces, el primer intervalo de tiempo, vos vas a tener un movimiento hacia arriba, después vuelve hasta abajo y después vuelve a caer. Entonces no va a llegar a 591, solamente va a llegar a un valor un poquito más arriba. Entonces tu desplazamiento te va a dar final menos inicial, o sea, desde 1200 hasta la posición final. Pero tu distancia recorrida va a ser lo que subió y todo lo que bajó. No son iguales. Claro, claro. Ahora entiendo, ¿Entendés? gracias. Bien. Y en ese caso sería lo que, cuando hay retorno, es la situación, digamos. Tenés movimiento rectilíneo, pero hay retorno a la partícula, ahí el móvil vector de desplazamiento no te coincide con la distancia recorrida. Exactamente. Bien. Entonces, acá nuestro helicóptero ahora asciende. Vamos a tomar el mismo sistema de referencia, por lo tanto, el sentido de la velocidad inicial de nuestra granada será diferente. O sea, todo es exactamente igual. Lo único que cambia es que la velocidad inicial ahora tiene un más aquí. Ahí, esperen. Recién me di cuenta que no tengo el puntero. Acá está. Ahora tengo un más aquí. Y acá también. Entonces yo resuelvo, ¿sí? Aplico el numerito, me da que la posición final es 831, fíjate, ya no baja hasta 500, como hace rato, y su velocidad final es menos 85,9. Bien. Nuevamente, y a los 10 segundos nos dice la posición de la partícula, no su distancia recorrida. Además, debemos tener en cuenta que en ese caso la partícula ascendió por un tiempo y luego comenzó a descender. Por lo tanto, vamos a necesitar determinar la posición de la misma cuando alcanzó su punto más alto de la trayectoria. En este punto, por un instante de tiempo, su velocidad se anula. Entonces ponemos b de t' igual a 0, siendo t' el valor de t que anula la ecuación. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué decimos que en el punto más alto de la trayectoria la velocidad se anula? Porque se detiene y empieza a Se bajar. detiene y empieza a caer, o sea, cambia de sentido. Exactamente. Recuerden que mi velocidad inicial es positiva, es un 12 positivo. Y mi aceleración es negativa. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, ese 12 va a ir bajando. 11, 10, 9, 8, Cuando llega a 0 es cuando la partícula hace el punto más alto, se detiene por un pequeño instante de tiempo y de ahí se invierte el sentido de su velocidad y empieza a crecer hacia el eje negativo. En el sentido negativo del eje Y. Entonces, ese instante en el que alcanza el punto más alto es lo que llamamos T', que es el valor que anula la ecuación. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Entonces simplemente igualo a 0 la ecuación, reemplazo, encuentro que en 1,22 segundos en la partícula alcanza el punto más alto. Entonces este helicóptero va ascendiendo, se cae la granada, ¿y qué va a hacer esta granada? Va a seguir ascendiendo por 1,22 segundos y después va a caer. El helicóptero sigue yendo para arriba. Entonces ahora a mí me interesa saber qué punto alcanzó, o sea, desde el suelo, cuál fue esa altura máxima, porque ahí yo voy a poder saber cuánto ascendió y cuánto descendió. Entonces, para eso lo único que tengo que hacer es reemplazar este valor de tiempo en la otra ecuación, en la ecuación de posición. Entonces, usamos este tiempo
para encontrar esta posición que me da más o menos 1210 metros. Entonces, esta partícula en ese 1,22 segundos ascendió 10 metros más o menos y después empezó a caer. Entonces, nuestra granada ascendió por 1,22 segundos aproximadamente hasta la posición de 1210 metros y luego comenzó a caer. Y a los 10 segundos, su posición final será 831 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida será 10 más 10 más 369. 10, los primeros 10 son los 10 metros que ascendió, los segundos 10 son los 10 metros que descendió hasta que volvió a llegar al punto de los 1200 metros, ¿sí? Fue este subida y bajada que hizo. Y los 369 metros es la diferencia que hay entre los 1200 y la posición final que nos habían dado, que habíamos determinado que era 800 y algo. Es la diferencia entre la posición inicial y la posición final. Y miren acá, esto también representa el desplazamiento. Esto es lo que se desplazó la partícula. Pero su distancia recorrida fue 389. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Fíjense que no hay una fórmula o una ecuación general para encontrar la distancia recorrida o la longitud de trayectoria. No hay fórmula para eso. Yo tengo que interpretar lo que pasa. Tengo que ir viendo parte por parte. Si subió y después bajó, o si solamente subió, o si solamente bajó. Tengo que ir interpretando lo que ocurre para yo poder entender cómo fue su movimiento. Eso es si me piden distancia recorrida. Si me piden posición, simplemente aplico la ecuación. Bien. Ahora me pide, bueno, eso ya lo hicimos. Básicamente resolvimos el problema completo para el caso en el que el helicóptero esté ascendiendo. Ahora nos faltaría ver el tema de las gráficas. Dice, explicar el significado físico que tiene el área bajo la curva, interpretando los signos de las diferentes zonas de la gráfica. Entonces, ¿yo qué grafico ahí? Voy a graficar velocidad en función del tiempo. Siendo una velocidad positiva, porque está ascendiendo, ¿sí? Acá están los 12, como está acelerado hacia abajo, el módulo comienza a decrecer, decrece, y en este tiempo, que ya hemos determinado que es 1,22, se detiene por un pequeño instante de tiempo, y luego comienza a descender, aumentando el módulo de su velocidad. Bien. Bueno, acá lo que yo he graficado son, porque me piden que explique el significado físico del área bajo la curva. Entonces, fíjense, yo tengo una curva, acá es sombreado en gris el área esta, y acá es sombreado en gris el área esta. ¿Ustedes vieron en teoría esto? ¿El significado físico del área bajo la curva? Sí, profe. ¿Qué representa el área bajo la curva? Eso representa carácter. Sí, desplazamiento. A ver. Sí. Bien, representa el desplazamiento. Después en cálculo ustedes van a ver cómo se vinculan las magnitudes cuando yo hablo de, digamos, posición, derivada, posición, velocidad y aceleración. Las magnitudes físicas están vinculadas una con la otra. Una representa el cambio temporal de la otra. Entonces, matemáticamente eso es la derivada. Entonces, si uno es la derivada de la otra, podríamos decir que la otra es la integral de la primera. Y en matemática, el área bajo la curva es una integral. Eso lo van a ver en cálculo más adelante. Nosotros por ahora les estamos enseñando cómo se vinculan estas magnitudes. Yo tengo desplazamiento, velocidad y aceleración. El área bajo la curva de la gráfica de la velocidad en función del tiempo representa el desplazamiento. Y acá yo la pinté de colores diferentes. ¿Por qué? Porque la posición, digamos, esta área gris representa una posición positiva, por así decirlo.
Eso quiere decir que se desplazó ¿hacia dónde? En el sentido positivo del eje de la línea. Esta área positiva es el desplazamiento en la dirección del eje. Son el tiempo que estuvo subiendo. Y además, serían esos 10 metros calculados. Y el área azul representa el desplazamiento en el sentido contrario del eje. Bueno, todo eso está escrito. Yo lo hablo primero y después lo leo. Dice, el área bajo la curva de la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Sí, es muy importante aclarar. Yo digo el área bajo la curva. Acá, por ejemplo, el problema no se está muy claro, porque acá dice con la misma velocidad. Dice, resolver el problema para el caso de que el helicóptero hubiera estado ascendiendo con la misma velocidad que empezó a caer. Y después dice, explicar el significado físico que tiene el área bajo la curva. ¿El área bajo la curva de quién? ¿Sí? Acá, bueno, se interpreta, pero no está muy claro, que está hablando del área bajo la curva de la velocidad. ¿Sí? Acá tendría que decir el área bajo la curva de la velocidad en función del tiempo. Porque no es lo mismo el área bajo la curva de la velocidad, el área bajo la curva de la aceleración, el área bajo la curva de la posición. Entonces yo acá lo aclaro. El área bajo la curva de la gráfica de la velocidad en función del tiempo representa el desplazamiento. Bien, esto importante. Representa el desplazamiento. Siendo el área gris de los primeros segundos un área positiva que representa el desplazamiento que se dio en la dirección, en el sentido positivo del eje. Es decir, hacia arriba. Gonzalo, sí. Yo interpreto ahí cuando dice ascendiendo, ya te está diciendo la dirección y sentido, y es con la misma rapidez. ¿Me explico? Porque la misma velocidad vectorialmente no son iguales la situación cuando está bajando a que está subiendo. No es la misma velocidad. Sí, acá yo también lo dije al principio cuando lo leí. Acá no me gusta que diga velocidad. Ahí tendría que cambiarse eso, la rapidez. Acá tendría que decir con la misma rapidez. ¿Por qué? Porque no puede ser, es imposible que tengan la misma velocidad si uno asciende y el otro desciende. Exacto. Pero en realidad lo que más me hace ruido es que acá te pide que expliques el significado físico que tiene el área bajo la curva y no te aclara qué curva. ¿Está bien? Entonces yo acá lo aclaro, por eso lo escribo. Estamos hablando de la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Y el área de esa gráfica representa el desplazamiento. Sí, ok. Exacto. Siendo el área positiva, un desplazamiento que se da en el sentido positivo del eje, es decir, hacia arriba, y el área azulada representa un área negativa, es decir, un desplazamiento en el sentido negativo del eje Y de coordenadas. Ok, ¿alguna duda? Profe, ¿puede volver a explicar, digamos, lo del área bajo la curva? No terminé de entender bien. El significado. El significado físico es ese. El área bajo la curva representa el desplazamiento. Pero es muy importante que vos aclares de qué curva, ¿sí? Es lo que está escrito acá. El área bajo la curva de la gráfica de velocidad en función del tiempo representa el desplazamiento de la partícula. ¿Bien? Ese es el significado físico, que representa el desplazamiento de la partícula. Ahora, ¿qué significa que me dé un área positiva? El área es positiva cuando está, digamos, del eje del temporal para arriba. Todo esto es positivo y todo esto es negativo. Pero si vos tenés áreas positivas, tenés desplazamientos positivos. Y si tenés áreas negativas, tenés desplazamientos negativos. ¿Me permitís, Gonzalo? Sí. Mire, joven, lo que el profesor le decía en el contexto del movimiento del cuerpo, cuando estaba subiendo el helicóptero, y una vez que se suelta, primero lo estaba acompañando hacia arriba, ¿no es cierto? Antes de soltarse, se abre la compuertita y sube hasta que alcanza una velocidad 0, ascendido. Después le contó el profesor que hay un retorno y baja la granada. ¿De acuerdo? ¿Sí?
Entonces, si usted, para el sistema de coordenadas que usted eligió allá en el suelo, el profesor le decía, se encuentra a 1200 metros en el instante que se suelta la granadita, entonces dice, bueno, el vector posición de esa granada es 1200 metros versor J, posición inicial. Y la posición final hasta que alcance la máxima altura, que sería los 1,22 segundos, sería, creo que dijiste 1212 metros, algo así, ¿no? 1210. 1210 metros J, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale el vector desplazamiento entre 0 y 1,22? Es 1210 metros J menos, ¿no es así? Menos 1210, y esa diferencia le da positivo. ¿Está claro? Y ahora usted, lo otro es el otro sentido, entre 1,22 hasta el tiempo que le piden ahí, que cuando ya viene en retorno, haga la diferencia entre los vectores posición inicial y posición final, le va a dar negativo, un vector que apunta hacia abajo. Entonces el área bajo la curva, eso es lo que le representa, lo que le estaba diciendo el profesor. El área por encima del eje horizontal, el que está en gris, es un área positiva. Desplazamiento positivo. ¿De acuerdo? Y el área azul, entre 1,22 hasta no sé cuánto, ese área en celeste es negativa. Es decir, que el desplazamiento es negativo. Claro, fíjate, el área gris que está acá dibujada representa esos 10 metros. Esos 10 metros que hemos determinado acá. Este sería como el área gris. Claro, y claro. la suma de estos dos sería el área azulada. Perfecto, profe. Ya me quedó claro ahora. Si yo sumo todo, me da la distancia recorrida, pero como estos, si hablo de desplazamientos, estos son vectores. Entonces, vectorialmente, este y este se me anula y me queda un desplazamiento neto de 369. Gráficamente, sería como decir que este triangulito representa 10 positivo, se comería un pequeño triangulito de aquí, que serían los 10 negativos, y el desplazamiento total sería este pequeño, el área que me quedaría acá, que serían los 300 y chirola que me quedaban. Exacto. Claro, claro. Ya entendí, profe. Gracias, me quedó mucho más claro. De una. Cualquier cosa, chicos, recuerden que hay consultas. Usen las consultas. Yo me conecto a las consultas, no va nadie. Ahí en el virtual están publicados los horarios y los links de las consultas que damos los profes. Sí, muy pocas las consultas, no sabemos por qué, capaz que están. Sí. Para que le pase mi Gmail. ¿Cómo? Que si, no se te escucha bien. Que me avise cuando termine, así le pase mi Gmail. Sí, ya terminamos. De 10. Bueno, chicos, si no hay ninguna consulta. Disculpe, profe. El área bajo la curva de la posición, ¿qué representaba? El gráfico de posición en función del tiempo no tiene ningún tipo de no tiene interpretación física. Matemáticamente tal vez le puedes encontrar una, pero no tiene interpretación física. Nosotros tenemos una relación de variación de velocidad y aceleración. Es decir, la velocidad se define como la variación de la posición en función del tiempo. Y la aceleración se define como la variación de la velocidad en función del tiempo. Entonces, una es la derivada de la otra. Por lo tanto, si yo integro una, voy a encontrar la anterior. Si yo integro velocidad, encuentro posición, desplazamiento, disculpa. Y si integro aceleración, encuentro velocidad. Pero si yo integro posición, no encuentro, o por lo menos yo no conozco, o no te puedo dar una respuesta ahora, de qué significado físico tendría esa gráfica. Por eso cuando pedí el problema, qué representa el área bajo la curva, yo les dije varias veces, ahí falta aclarar de qué gráfica, porque yo puedo tranquilamente graficar la aceleración en función del tiempo y decir, bueno, el área bajo la curva representa la velocidad. Bien, gracias. Profe, sí. Disculpe, yo le quería preguntar de la diapositiva 1, ahí cómo es la relación de fuerza
masa y aceleración con velocidad constante. ¿De qué? ¿Del problema 24, decimos? Del helicóptero. Antes de, cuando baje con rapidez constante, sería la situación ahí que le planteó el profe. Claro, porque va en velocidad constante, la aceleración se hace cero. Y yo me preguntaba, o sea que la